Muy bien, Shabbat Shalom a todos. Que la bondad y la misericordia de Adonai sea sobre nosotros y sobre todo su pueblo Israel. Sobre todo en este día de impartición y de bendición, como lo es el día de Shabbat. El día que el Señor hizo para que nos alegráramos y nos gozáramos en Él. Vamos a orar, a pedirle a nuestro Padre que sea Él quien nos dirija en esta mañana. Amantísimo Padre, te damos infinitas gracias, Señor, Rey del universo, por la bendición preciosa que nos otorgas como hijos tuyos, Señor, a poder estar aquí en este lugar, precisamente, Señor, para alabar, glorificar y enaltecer tu nombre, Señor. Permite, Padre Santo, que podamos cada día acercarnos más a ti, Señor, que podamos cada día, Señor, ser uno contigo, Padre. Perdona nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos cada día, Padre Santo, a hacer tu voluntad, a andar en tus mandamientos. Que esta Torah tan santa que nos has regalado y que nos has dejado como una herencia para tu pueblo Israel, sea de gran bendición para nosotros en esta mañana, Señor. Que todo lo que aquí vamos a estudiar a través del texto de la Torah que hoy nos toca, sea de impartición y bendición para nuestras vidas, Señor. Y para toda la casa de Israel, para todo el pueblo de Israel, Padre. Te bendecimos, Padre Santo, te alabamos y te glorificamos. Ponemos en tus manos nuestra vida, la vida de nuestra casa, de nuestra congregación, la vida de tu pueblo Israel, Señor, y de todos aquellos que buscan tu verdad. Padre Santo, te damos la gloria y te damos la honra por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Le damos continuidad al estudio de la Torá. Hoy estaremos con la porción número 9 de este primer Sefer Bereshit. Ya vamos avanzando. A partir de entonces con esta porción quedarían 4 porciones, 9 que nos queda a partir de ahora completa, 10, 11 y la porción número 12. 4 porciones de las 12 correspondientes para este Sefer de Bereshit, que como ya hemos visto, tiene muchísimas cosas interesantes para nosotros como creyentes, como hijos de Adonai. Estaremos estudiando en esta mañana desde la primera aliyá en el capítulo 37, versículo 1, hasta la última, en el capítulo 37, versículo 36. Estaremos entonces en este capítulo 37 con esta porción número 9, Vayeshev. Los escritos apostólicos, Hechos capítulo 7, versículo 9 al 16, y la Haftará que ya leímos, Amós capítulo 2, versículo 6 hasta el 16. Esa será entonces la porción asignada o la que usaremos como base para toda la impartición de la palabra del Eterno en esta mañana. Leemos Hechos capítulo 7, versículo 9 al 16, los escritos apostólicos. Versículo 9 de este capítulo 7 dice: y los patriarcas, teniendo envidia de José, se deshicieron de él vendiéndolo para Egipto. Pero Adonai estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, quien lo puso a gobernar sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces una hambruna en todo Egipto y Canaán y una gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero oyendo Jacob que había alimento en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y José envió a llamar a su padre Jacob y a toda la familia, el número de 75 personas. El número 75 personas. Y Jacob bajó a Egipto y murió él y nuestros padres, y fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado por precio de plata a los hijos de Amor en Siquén. Ahí entonces leemos este capítulo 7, versículo 9 al 16. Esta porción
que estaremos estudiando o comenzando a estudiar en esta mañana se titula Vayeshet. Esto traduce como y se estableció o y se asentó. De esa manera se titula entonces la porción de esta mañana. Como ya lo sabemos, cada de estas porciones la dividimos en 3 y cada Shabbat correspondiente leemos una parte o estudiamos una parte. Hoy estaremos entonces con esa primera parte. En Juan capítulo 1, versículo 45, leemos: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, y también los profetas, a Yehoshua de Nazaret, el hijo de Joseph. Cuando leemos esta expresión en los escritos apostólicos, en función de la obra del Eterno, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en función de la salvación y la redención de este mundo. Ahora, cada porción de la Torá, por supuesto, para nosotros tiene mucho que ver con toda esta obra. Esta porción de Vayeshet es muy importante porque nos muestra muchas cosas y puntos proféticos que van a apuntar hacia eso, hacia el hecho de encontrar al Mesías, siendo el Mesías el portavoz, aquel que ha de traer la salvación a nuestro pueblo, al pueblo de Israel. Ahora, por supuesto, nosotros estaremos viendo en todo el desenlace de esta porción y todas las que quedan de este Sefer de Bereshit, cómo a través de la cotidianidad y a través de toda la vivencia de nuestros patriarcas, podemos encontrar nosotros entonces esta obra del Eterno en nuestra vida y en la vida de todo nuestro pueblo Israel. Comprender esta porción de la Torá es muy importante porque es una visión profética de la obra redentora de Yehoshua. Recordemos que la voluntad de Adonai es la única que se cumple debajo del cielo. Hasta las más malintencionadas acciones de muchos personajes de la Escritura encierran un mensaje profético y Adonai está tratando de enseñarnos a través de ella. Estaremos viendo en esta porción cómo una acción que podemos ver nosotros como mala y que en el momento de estar viviéndola, por supuesto nos indigna, cómo alguien pudiera cometer tal acción. Todos aquellos que confiamos plenamente en el Eterno, sabemos que aún esas acciones que a nosotros nos parecen malas, en un su momento vamos a ver cómo también juegan un papel fundamental para que se consiga lo que el Señor quiere, que en este caso es la salvación del mundo. Y lo podemos ver en esta porción cuando estaremos hablando de la vida de Joseph y cómo comienza toda esta situación en la que el patriarca se ve envuelto, siendo él uno de esos 12 hijos de Jacob, y siendo Jacob Israel. La Torá no esconde acciones reprochables que muchas veces no entendemos. El hecho de sus hermanos venderle, por supuesto, es repudiable en cualquier familia, en cualquier situación, en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque siempre nos enseña o se nos enseña el valor de la casa, el valor de la familia. Y que los hermanos tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Y por supuesto, estas acciones son contrarias a ellos. Un ejemplo está muy claro en esta porción acerca de la vida de Joseph. La historia de Joseph y sus hermanos se debe ver como un eslabón más en la apasionante historia del pueblo de Israel. Y vaya que Bereshit nos asienta y nos muestra esta historia. Historia que se inicia con Abraham y que culminará en su primera etapa con el regreso de la descendencia de Abraham como pueblo de fe y como nación a la tierra prometida por Adonai Abraham y su descendencia. La historia de un pueblo deberá culminar en paz.
Y es por supuesto todo lo que nosotros como pueblo de Israel aspiramos, que culmine en paz. Y eso es lo que se desea. Pero no puede forjarse en quietud y en paz. Cuando decimos no puede forjarse en quietud y en paz, hablamos de ese proceso que se tiene que llevar o que tiene que transcurrir en la vida de cada uno. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propia vida. Y en las situaciones que vive, muchas veces no encuentra esa paz que pudiéramos nosotros anhelar tener. Y sobre todo, por supuesto, cuando uno tiene familia, tiene hijos y tiene todo aquello que circunda y trae situaciones difíciles en la vida de uno mismo. Y lo podemos ver en la misma vida del patriarca. Más adelante, cuando él llegue a Egipto, hablando de Jacob, y Faraón le pregunte cómo ha sido su vida o cómo está, él va a dar una visión un poco, digamos así como que desalentadora de lo que ha sido su vida. Si no ha sido una vida tranquila, sino todo lo contrario, una vida de muchas dificultades y que por lo tanto le ha traído mucho dolor. Esta porción va a iniciar o va a mostrar el dolor en máximo de nuestro patriarca con la pérdida de Joseph. Tal vez entonces veamos nosotros que esa quietud y esa paz se diluyen en ese forjarse en el proceso. Sus eslabones intermedios son de tensiones, angustias, vicisitudes, lágrimas y gozo. Tal vez sean los sueños de Joseph la misma historia anticipada del pueblo de Israel. Historia de un pueblo que se desarrolla en dos planos, en los cielos y en la tierra, como en los sueños de Joseph. En los cielos porque hay una voluntad del Eterno dada, y en la tierra porque es donde esa voluntad se va a cumplir. A pesar de que nosotros en algún momento no lo veamos claro. Así también pudiéramos ver cada una de nuestras vidas, para poder entender la voluntad del Señor para con nosotros, el rol que tenemos que cumplir y lo que tenemos que hacer en función de la obra del Señor, de la obra del Eterno. Comenzamos en el capítulo 37, versículo 1, y dice la Escritura, y Jacob habitó. La expresión habitó es se asentó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Ya sabemos la historia, Jacob se va, luego regresa, y cuando regresa, ya qué edad más o menos tiene. ¿Qué edad más o menos tiene nuestro patriarca? Jacob. Si seguimos más o menos la cronología, el tiempo de los años de ellos, nos damos cuenta que Jacob nace a lo que Isaac tiene 60 años. Ahora, si acabamos en la porción pasada de enterrar a Isaac, e Isaac muere a los 180 años, ¿cuánto no entonces tiene Jacob aproximadamente? 120 años. 120 años. Y cuando hablamos de 120 años, no estamos hablando de cualquier cosa. Hoy en día, una persona cuando ya tiene 60 años, por ley o por la ley, se le conoce como una persona que ya debería jubilarse. Esa expresión jubilarse, ¿verdad? La tenemos y tiene sus orígenes en la Biblia, es bíblico, porque es la expresión o viene de la expresión Yobel, júbilo. Se asocia con el año 50 en el ciclo Shemitah. Cuando una persona ya tiene 60 años, en el caso de los hombres, por ley, entonces debería jubilarse. Esa expresión de jubilarse quiere decir es a un retiro. ¿A un retiro para qué? Para tener mayor paz y quietud.
para tener mayor paz y quietud. Ahora estamos hablando de Jacob, que ya tiene 120 años. ¿Qué aspira Jacob después de todo lo que ya ha vivido? Después de todas las dificultades que se le han presentado con su familia, con su hermano, con su suegro, con sus esposas y también con sus hijos. Porque veíamos en la porción pasada cómo los hijos ya empezaron a darle gran dolor de cabeza. Y ahora encontramos en la Torá, dice, y Jacob se asentó. Es como queriendo decir, bueno, ya está bueno, ya quiero estar aquí tranquilo y aquí vivir y de aquí poder servir al Señor. Son las pretensiones que muchos de nosotros pudiera tener para poder llevar una vida tranquila, en paz. Porque si hay algo que nosotros anhelamos es vivir en paz. Si nosotros nos pusieran a escoger entre un paraíso y un lugar donde hay mucha turbulencia, obviamente vamos a escoger el paraíso, donde todo es bonito, donde todo es tranquilo, donde todo funciona bien, donde no hay dificultades ni problemas. De hecho, anhelamos ese lugar. Lo anhelamos, que es lo que vemos en la Escritura con las descripciones del reino. Entonces dice que se asentó, ¿dónde? En Canaán. Allí, en la tierra, donde ya tanto Abraham como Isaac habían peregrinado, habían andado, habían estado ya, y él quería sentarse ahí. En Génesis capítulo 15, versículo 12 hasta el 14, el Señor ya había hablado a Abraham. ¿Y qué le había dicho a Abraham? Le había mostrado lo que habría de acontecer con sus generaciones, con su descendencia. ¿Y qué le dice? Versículo 12, y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham. Y aquí el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. En ese momento Abraham estaba haciendo un pacto con Adonai y dijo a Abraham, ¿sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya? Y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Aquí nos encontramos entonces con la profecía de que el pueblo de Israel habría de ser esclavo en una tierra, por supuesto, extranjera, extraña. Eso se lo están diciendo a Abraham. Fíjense que ni siquiera todavía se le ha cambiado el nombre. Todavía aquí no ha nacido Isaac. Pero ya el Señor le dice, tu simiente, tu descendencia, o lo que viene a través de tu descendencia, va a sufrir esta situación. Ahora, hasta este punto de la vida de Jacob no ha pasado. Todavía no se ha concretado esta profecía. Y dice el versículo 14, pero también a la nación que ha de servir, la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Por supuesto, ya nosotros conocemos la historia, sabemos lo que pasó, y sabemos que esto alude a la situación que vivieron los hijos de Israel en Egipto. Y los 400 años que se estuvo allá en Egipto, y después la salida de Egipto, para posteriormente llegar a la tierra prometida. Pero cuando vemos esto, vemos a un Jacob que desea habitar, que se desea asentar en Canaán. Quizás, vamos a especular, no estaba al tanto de todo esto. Lo que sí sabemos es que ya el Señor se le había aparecido a él, que ya el Señor había tenido contacto con Jacob, así como lo había tenido con Isaac y con Abraham. Y de hecho había tenido relación con cada uno de los tres. Por supuesto, relaciones muy particulares y propicias a cada uno en su situación. Sin embargo, a pesar de esto, Jacob se quiere asentar y quiere ya como que heredar, y quiere que ya ahí su pueblo, su casa, sus hijos estén tranquilos. Y quiere darle algo mejor que el hecho de andar de un lugar para otro a sus hijos. Ahora, cabe entonces esa pregunta.
¿Estará al entendido de cuál es el rol que debemos cumplir? Porque nosotros estamos en este mundo y es una enseñanza que podemos extraer de todo esto, amado. Estamos aquí y la mayoría de las veces nosotros estamos pensando en buscar en este mundo nuestro bien. Ahora, eso es un hecho que todos tenemos. Eso es algo que todos padecemos. Y no podemos juzgarnos los unos a los otros por eso, porque todos hacemos eso. Pero cuando decimos esto, lo decimos en función del aprendizaje que tenemos que tener como creyentes, que debemos ir más allá. No solo es el hecho de pensar mi bien, lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino en función a lo que el Señor quiere y lo que el Señor desea. De ahí entonces que cuando vivimos vida en el Señor, tendemos a renunciar a nuestras propias visiones y querencias para adaptarnos a la del Señor. Y es ir en función entonces del cumplimiento de la voluntad del Eterno, del Señor. Cuando entonces se le presenta a Jacob la oportunidad de ir a Egipto, ¿qué le va a decir el Señor? ¿Qué le va a decir el Señor? Ve, que yo estaré contigo. Ve que yo estaré contigo. Ahora, Jacob no quería ir. Jacob quería estar tranquilo, asentarse, porque ya le habían dicho que ese lugar y esa tierra donde él estaba, el Señor se las había dado por posesión. Que no había llegado todavía la hora de asumirlo, es verdad. Pero ya eso, por la orden celestial, era de ellos, era de Israel, porque el Señor se la prometió a Abraham. Y también se la prometió a Isaac. Y por correspondiente, él era el hijo, entonces, que recibía esa herencia y se la habría de transmitir a sus hijos. Pero fíjense que no es así, tan fácil como uno pudiera pensar. Para llegar a todo esto hay que recorrer un camino y ese camino no es sencillo ni fácil, pero es el camino que nos puede llevar a esa gran bendición que todos queremos. Quedarse asentado cuando no hemos llegado a la meta no es lo mejor. Quizás buscar esa tranquilidad y esa paz es valedero, pero entendiendo que lo que el Señor determine para nuestra vida es lo necesario para nosotros y es en función a lo que Él desea. Entonces, vivir vidas en este mundo, entendidos que somos siervos del Señor y que debemos obedecer a los mandatos del Señor. Por supuesto, cada uno en sus particularidades, cada uno en su medio, cada uno con sus posibilidades y los dones que el Señor les ha entregado. Por eso más tarde, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a Joseph, que cuando se revela a sus hermanos, ¿qué le dice? ¿Qué le dice él? Muere Jacob y ellos vienen a él y le dicen, bueno, papá antes de morir dijo esto. Y él interpreta el sentimiento de ellos. ¿Cuál era el sentimiento de ellos? Murió el viejo, ahora este va a cobrar todas las que le debemos. ¿Y qué dijo Joseph? Entendiendo. Y esto es el punto, hermanos, que nosotros debemos entender en esta mañana. ¿Qué le dijo Joseph? Joseph le dijo, no se preocupen, que todo lo que pasó y todo lo que ustedes hicieron es porque Adonai lo permitió y era para bien. Si ustedes no me venden, entonces yo no estaría donde estoy. Y la salvación del mundo no se hubiese podido dar. Entonces nos damos cuenta que sea poco o sea mucho, cada uno de nosotros tiene una encomienda del Eterno. Y esa encomienda es importante que nosotros procuremos cumplirla. Procuremos cumplirla. Ahora, para cumplir esa encomienda, tenemos de nuestro lado ¿a quién? A Adonai, a nuestro Padre.
Él va a dar los recursos, Él va a dar las situaciones para que nosotros podamos llegar a esa meta. Pero mientras no lleguemos, no nos podemos quedar tranquilos. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. 1 Corintios 9, 24, 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal forma que lo tengáis. Todo aquel que lucha, ejercita. Fíjense cómo esta expresión ejercita alude a qué? A una vida de disciplina, ejercicio. Un deportista que generalmente vive todos los días de su vida en pleno ejercicio por el deporte que practica, ya cuando se retira del deporte y ya no, si es profesional, ¿qué pasa con su vida? ¿Qué empezamos a ver? Empezamos a ver una persona que comienza, en algunos casos, comienza a engordar, comienza a ponerse ya como los demás. ¿Por qué? Porque ya el ejercicio en su vida, ¿qué pasó? Disminuyó. Ya no tiene la habilidad que tenía antes por los años y por la falta de ejercicio. Ahora, esa vida de austeridad y de disciplina no es fácil llevarla. ¿Por qué? Porque se necesita tener una devoción hacia eso. En cuanto al deportista, por eso que la vida de los deportistas, hablando profesionalmente, es corta. En algunas carreras, para los que no lo saben, ya a los 30 y tantos años, 33 años, ya los deportistas están pensando en retirarse. Fíjense esto, mientras que cualquier trabajo por ahí, uno se jubila a los 60, ya el deportista, ya a los 30 y tantos años, ya está pensando en colgar los guantes, como decimos. Por ejemplo, vemos en el fútbol, que es un deporte que se necesita mucho esfuerzo y se necesita estar mucho tiempo en ejercicio, ya a los 33 años, jugadores se están retirando y se han retirado y hasta menos. Así en el béisbol, en el tenis, en cualquier deporte que se practique. Por supuesto, uno más por la exigencia que pueden tener. Y vemos esta expresión aquí en 1 Corintios, por supuesto, él está dando como ejemplo el deporte. El apóstol Pablo habla de los que corren en el estadio y habla de ejercicio. Y dice, todo aquel que lucha ejercita. Ese ejercicio tiene que ser constante en nuestra vida, dice él. Dice, todo aquel que lucha ejercita dominio sobre todas las cosas. Un ejercicio que tenemos que hacer nosotros todos los días de nuestra vida. Y dentro del ámbito espiritual, lejos de mermar mientras los años lleguen, en el ámbito espiritual, el ejercicio espiritual debe aumentar más mientras los años llegan. Es normal ver cómo un joven se ejercita menos espiritualmente porque es joven y muchas veces su cabeza, su mente está atraída por las cosas de este mundo. Pero a la medida que ese joven va creciendo, se va despegando de esas cosas y debe ir buscando más hacia las cosas espirituales. Entonces fíjense que el proceso es contrario en cuanto a la parte que estamos viendo deportiva y hasta la parte laboral. Mientras uno más va envejeciendo, más debería estar acercándose al ejercicio espiritual. Y mientras menos uno tenga responsabilidades, hablando secularmente, más ejercicio espiritual debería tener. Y es lo que vemos. ¿Para qué? Para poder lograr la meta, para poder llegar. Entonces vemos a un Jacob que llega a 120 años
y quisiera sentarse, quisiera tener tranquilidad. Pero dentro del ámbito espiritual, ahora es que falta crecer. Quizás de aquí en adelante, estos 27 últimos años de la vida de Jacob son los más intensos. Y es donde va a tener que acercarse más al Señor y es donde va a tener que tener más devoción al Señor. Así también nosotros. Nuestros últimos años de vida en este mundo deben ser los años que más cerca estemos del Señor. Contrariamente con el concepto de afuera, que uno se va retirando hasta que ya no hace nada. Aquí no. Dentro de lo espiritual deberíamos buscar cada día más del Señor. Y es lo que debemos hacer. Entonces dice el apóstol Pablo y habla de esta palabra clave. Ejercita. Es el ejercicio el que nos va a llevar entonces a esa meta que queremos. Por supuesto, en cuanto a la obra del Señor, nosotros tenemos que estar listos para entregar este testigo al que viene. Porque no podemos pensar que con nosotros se acaba todo. No, simplemente somos eslabones, como ya lo decían. Entonces tenemos el relevo. Hay que preparar al relevo. Entonces uno se prepara, pero también tenemos que preparar al que viene. Y mostrar al que viene. Mostrar al que viene. Y lo vemos entonces en la secuencia de nuestros patriarcas. Tenemos un Abraham, tenemos un Isaac, tenemos un Jacob. Ahora Jacob, ¿en quién se va a reproducir? ¿O a quién va a mostrar? Es lo que él quiere, es lo que él desea transmitir. En este caso, a su hijo Joseph. Dice el Midrash que él enseñó a Joseph toda la Torá, como a ningún otro. Mientras los otros estaban trabajando, Joseph estaba aprendiendo la Torá. Más adelante, cuando vemos la vida de Joseph en Egipto, nos damos cuenta de que no era un neófito y que tenía capacidades intelectuales y hasta académicas superiores a la de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jacob quería delegar en él ese testigo. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6, dice: doy gracias a mi Elohim cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Yehoshua el Mesías. En función de esto que habla el apóstol acá en Filipenses, nos damos cuenta que el Señor empieza la obra en nosotros y la va a seguir perfeccionando. Y a la medida que el tiempo avance, la obra tomará un curso de perfección mayor. Y es interesante saber hasta cuándo será eso. No hasta que muere un patriarca. No es con la muerte de Isaac que se acabó todo. No. No es con la muerte de Jacob que se acabó todo. No. La vida tiene que continuar y tiene que continuar en función de la obra del Señor. Ya lo veíamos la semana pasada en la serie A la estatura, a la medida de la plenitud del Mesías, que veíamos que el Mesías decía: mi comida ¿cuál es? Es que acabe o que termine la obra del Padre. La obra del Padre. Y dice hasta el día de Yehoshua. ¿Hasta cuándo el Señor estará produciendo en nosotros la mejora y la perfección? Y la perfección y la mejora va a ser a través del ejercicio
diario que nosotros pudiéramos tener en contacto con el mismo Padre hasta la venida del Mesías, para que la obra del Señor sea consumada y se dé entonces, por supuesto, esta gran bendición de la salvación de este mundo. Entonces vemos que Jacob y todos los patriarcas son eslabones, son parte de esta obra del Eterno, de la obra del Eterno, así como nosotros también hoy lo somos. Independientemente en el lugar que estemos, independientemente si tenemos o no tenemos, independientemente de todo eso, es hacer la obra de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado el Señor. En Génesis 37:2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Fíjense, la historia de la familia de Jacob. Y comienza posteriormente con otro nombre. Fíjense, uno pegado al otro. Jacob, José. Vemos entonces en ese nombre, José, ese relevo que Jacob quiere, porque sabe que la obra del Señor no puede detenerse. Y dice, y José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Encontramos entonces en la Torá esta alusión tan importante. Entonces tenemos dos personajes. Uno que está como ya viejo y que posiblemente en esa figura que tenemos ahí tenía que trasladarse con un bastón, porque sabemos que había sido descoyunturado y posiblemente el bastón estaba allí. Más adelante, cuando en la Parashá Vayehí, la Parashá 12, nos muestra que había un bastón. Entonces ese bastón era aquel que le ayudaba a caminar. Ya no se podía mover con la facilidad de antes. Y vemos el otro personaje, que es un personaje joven, con todas las posibilidades por delante. Un Jacob con experiencia, estabilidad y años. Y esto es muy importante. Pero vemos a un Joseph, a un José, joven, enérgico y soñador. Pasar el testigo de uno a otro para que se pueda cumplir la voluntad del Señor. Ahí donde nosotros debemos tener en cuenta que estando en este mundo no estamos solos y que las responsabilidades que podamos tener no solo nos atañen por nuestra vida misma, sino que cada acción que nosotros hacemos también van a influenciar en los nuestros, en este caso en nuestros hijos. Vemos entonces a Jacob entregando este testigo a Joseph, un joven enérgico y soñador, y que por supuesto en esta porción se muestran esos sueños que tuvo y que vinieron por supuesto de parte del Eterno y que tienen una consumación profética. Hay una estrecha relación entre la historia de Isaac y sus vicisitudes con la de Jacob, pues ambos sufren por las rencillas entre sus hijos. No va a ser fácil la entrega del testigo sin antes sufrir. Así como Isaac tuvo que sufrir, así también Jacob tendrá que sufrir. Primero, el rencor de Esaú para con Jacob. Eso lo vivió Isaac. Ahora Jacob tiene que vivir el rencor de los hermanos de Joseph para con él. Antes de los sueños, ya sus hermanos sentían adversión por Joseph. Posterior a estos sueños que narra la Torá, esa adversión aumentó. Y tanto aumentó para pensar ellos hacer cosas que entre familia y entre hermanos son impensables. A pesar de tener las dificultades y a pesar de los enfrentamientos que pudiera haber. Pensar lo que ellos pensaron salía ya de los límites. Entonces, Jacob,
ha de sufrir con ellos. Segundo, Isaac sufre por la ausencia de Jacob por más de 20 años. 20 años, un poquito más, que tuvo que vivir allá con su suegro y trabajar por sus mujeres. Así Jacob sufrirá muchos años por la ausencia de Joseph. Tercero, Jacob, hijo de Isaac, abandona la tierra de Canaán cruzando el Jordán solo con su cayado y retorna con grandes riquezas, así como Joseph, que descendió a Egipto, vendido como esclavo y llegará a ser gobernador en esa tierra. Claro, vemos ahí dos opuestos. Mientras Jacob tiene que ir al norte, José tendrá que ir al sur. Y entre los dos, de alguna u otra manera, arropar todo este territorio. En cuanto a la obra que el Señor quiere hacer y el alcance que el Señor quiere tener en el mundo, pero también en nuestras vidas. Es el Señor querer todo nuestro ser. Y eso tiene que ver entonces con la ida de Jacob hacia arriba y la ida de Joseph hacia abajo. Pero fíjense que ambos tendrán que volver. ¿Volver a dónde? Al punto de donde salen. Al punto de donde salen. Caso de Jacob, va a tener que ir a los dos lados, pero terminará regresando, aunque ya no es por sus propios medios, porque lo traerán, porque muere en Egipto. Y posteriormente Joseph también, que una de las cosas que vemos dentro de todo esto es el hecho de que cuando muere o antes de morir, le dice a sus hermanos que no dejen sus huesos en Egipto. Cosa que menciona el libro de los Hebreos como un acto de fe. Un acto de fe en función de volver a este lugar. A través de Jacob, el Eterno está cumpliendo su propósito en el mundo. El pueblo de Israel y el Mesías son el medio del Eterno para bendecir el resto de la humanidad. Todos estos relatos entonces son narraciones preparatorias para la introducción de Mashiach en Israel y el mundo. Ahora, cuando vemos toda esta historia que se comienza en José, José tiene un paralelismo muy importante con el Mesías. Entonces fíjese, todo lo que vive Jacob para introducir la vida de José, así también tienen que vivirlo todos los patriarcas. ¿Para qué? Para introducir la vida del Mesías. Porque el Mesías es el propósito del Padre para con nosotros. Que podamos buscar al Mesías, que podamos encontrar al Mesías. Como leíamos en Juan, al principio. Uno fue al otro y le dijo, hemos hallado al Mesías. El plan del Eterno para el mundo, para la salvación del mundo. Entonces todos estos relatos, todas estas vidas que se viven dentro de la Torá y que la Torá menciona, por supuesto con sus altos y con sus bajos, con sus dificultades, nos van a introducir a lo que es la vida del Mesías e Israel en el mundo. Tenemos entonces a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob. Ahora, lo importante que es, no es Abraham, no es Isaac, no es Jacob, sino el legado que ellos tienen. La obra de fe que ellos tienen que hacer para que el mundo se salve, para que el mundo pueda tener toda esta visión. Estos son, por supuesto, nuestros patriarcas y tienen un valor. Ellos, en este caso Jacob, va a traer como resultado las tribus, todas las tribus de Israel. Estas se dividirán en dos, en Judá y en Joseph. Por supuesto, Joseph, ¿a través de quién? De Efraín, que va a ser el que lleve el testigo de Joseph, porque va a ser su primogénito, aunque no fue el primer nacido. Y con Judá, que va a tomar esa preeminencia del otro lado. Entonces las dos casas. Y con ello, la Mashiach y todo el pueblo. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestra expectativa y de lo que anhelamos y queremos, ¿qué es lo que queremos nosotros?
A pesar de estar aquí en este lugar, en esta ciudad, lejos de Israel, nosotros anhelamos el reino. Y en el reino va a estar el Mashiach. Ahora, ¿cuál va a ser la función del Mashiach? La de rey, de reinar sobre el pueblo. Entonces, llevar todo esto a que se dé esta obra y que se pueda cumplir la voluntad del Eterno. Así estas vidas servirán para esta gran bendición. Bendición que nosotros como creyentes tenemos que anhelar. Pero para que esto se dé, tenemos que vivir vidas semejantes a las de nuestros patriarcas, donde el cumplimiento de los mandamientos y de la Torá va a dar ese peso específico para poder llegar hasta este punto, como lo vivieron Abraham, Isaac, Jacob y todo el resto de las tribus de Israel, hasta llegar entonces al Mashiach. Tenemos a Jacob y a Joseph. Entre ellos tenemos unas comparaciones interesantes que podemos ver en la vida de nuestros patriarcas. Ambos tenían una madre estéril, tanto Rivka como Rahel, desde el comienzo de su vida matrimonial, mostraron ser estéril. Una por 20 años y la otra por 14 años. Quiere decir que las dos tuvieron un tiempo bastante en este asunto. Y esto conlleva, por supuesto, a que nacieron por una intervención celestial. Si Adonai no interviene, no nacen. No nacen. Fue el Eterno que abrió entonces la matriz de ellas. Segundo, ambos fueron odiados por sus hermanos. Ya vemos, lo acabamos de estudiar, el odio de Esaú. Ahora ese odio no ha terminado. Ese odio sigue. El odio de Esaú a Jacob. Así también, en esta porción, vemos cómo los hermanos de Joseph lo odian. Tercero, ambos experimentaron como sus hermanos querían matarlos. Entonces, vivir nosotros en este mundo y entender que tenemos dificultades es parte del hecho de ser mensajeros del Eterno y siervos del Señor, que las cosas no se van a presentar fácil, y ya lo decíamos, aunque el final va a ser en paz, en el transcurrir de la vida, la tensión siempre va a estar presente, y vaya para nosotros en este lugar, si eso no es una verdad. Ambos cuartos se hicieron ricos, los dos salen sin nada de su casa, sin nada. Fíjense que lo único quizás que José tenía como suyo propio era esa túnica. ¿Y qué pasó? Hasta eso le arrebataron y le quitaron. Y lo mandaron prácticamente sin nada. Salen sin nada. Y ambos se hacen muy ricos. Quinto, ambos se casaron fuera de la tierra. Tanto Jacob se casa en Padán Aram como Joseph se casa en Egipto. Sexto, ambos fueron acompañados por Malachín, ángeles. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Octavo, ambos viajaron a Egipto. Ambos murieron en Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Entonces, cuando vemos hay muchas cosas entre ellos que les unen, que son muy parecidas entre Jacob y Joseph. De hecho, es el hijo más parecido a Jacob, Joseph, y en quien él había visto el hecho de entregar ese testigo de esa obra de fe. Y si podemos nosotros seguir la cuenta entre los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pudiéramos decir Joseph, a pesar de que fueron 12.
y que más adelante Joseph no va a aparecer como una de las tribus, sino que van a aparecer sus hijos. Pero en cuanto a la vida y al legado, es Joseph el que mejor sabe interpretarlo y tomarlo de parte de su propio padre. Ahora, esto es un interés que el mismo Joseph tuvo que tener. Y en eso se va a parecer al Mesías. Por supuesto, hay muchas cosas en las cuales Joseph se aparece al Mesías. Y una de ellas es la que vemos nosotros en la Escritura, cuando Adonai dice, y este es mi hijo en el cual me complazco. ¿Por qué? ¿Por qué la complacencia de Adonai en el Mesías, en Yehoshua? ¿Por qué? Por la vida, por el interés de Yehoshua. ¿Qué era lo que le interesaba a Yehoshua? Las cosas espirituales. Con razón entonces dice Adonai, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué entonces Jacob le sucede lo mismo? Jacob ama a Joseph. Y la Torá dice que amaba más a Joseph que a sus otros hijos. Y ese amor es en función a la complacencia de ver a Joseph buscando lo espiritual. Como Masías busca lo espiritual. Ahora, nosotros siendo discípulos de Yehoshua, ¿qué vino a hacer Yehoshua? A no dejar esta situación solo para uno o unos pocos. Vino a abrir, dice la Escritura, la puerta ¿para qué? Para que todos también pudiéramos ser hijos de Adonai. Y que pudiéramos tener una relación como Él con Adonai. Y que también nosotros creáramos con nuestra vida complacencia a nuestro Padre. Ahora, pero es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Por la fe que en cada uno hay. Por el compromiso que en cada uno hay. Así como lo hubo en Joseph. Ahora, por ejemplo, el ejemplo lo vieron todos. Todos los hijos de Israel vieron el ejemplo de devoción de su padre. Así como Esaú también vio el ejemplo de devoción de Isaac. Pero ellos determinaron tomar caminos. Porque cada quien decide tomar su camino. Ahora nosotros necesitamos también decidir el camino que debemos tomar. Y en ese andar, tomar el camino que el Mesías nos está mostrando. A través, por supuesto, de todo lo que vemos en esta porción. Vemos entonces a Yehoshua como ese Mashiach ben Yosef. Esa expresión ben Yosef no está ahí como un adorno, sino que es en función a todas estas comparativas que hay entre la vida de Yehoshua y la vida de Joseph. Como sombra profética podemos ver entonces la vida de Joseph, este patriarca que con estos sueños y con todas estas situaciones que vive va a mostrarnos al Mesías. Primero, era pastor de ovejas, según Génesis 37:2, que ya lo leímos, y Jacob y José apacentaba las ovejas de su padre. Es visto en Juan 10:1-18 como el buen pastor. Joseph era pastor y Yehoshua es el buen pastor. Fue el hijo más amado por Jacob, 37:3-4. El hijo amado de Adonai, Mateo 3:17. Vistió una vistosa túnica. Lo vistieron con una túnica, Lucas 23:11. Los hermanos odiaban a Joseph. De la misma manera también vemos cómo Yehoshua fue odiado. Dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No solo es que no lo recibieron, sino que también le odiaron, le repudiaron. Y cabe destacar que tanto con Joseph, con Yehoshua,
se da el hecho de que el Padre permite esto, ¿es para qué? Para bien. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos, por el odio que le tienen a Joseph, lo venden, esto más tarde va a redundar en bien para todos. Y cuando el odio que le tienen a Yehoshua, con ellos lo llevan al madero y lo ejecutan, lo matan, ¿qué trae consigo? La salvación para el mundo. Soñó con su futura gloria, 37, 6, 10. Habló acerca de su gloria, Mateo 26, 64. Fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos, 37, 14. También fue enviado por el Padre eterno para salvación, Juan 3, 16, 17. Los hermanos de Joseph conspiraron contra él. ¿Qué pasó con Yehoshua? Juan 7, 32. También conspiraban contra él. Y inventaron unas situaciones y mentiras. ¿Para qué? Para apresarlo y matarlo. Entonces con Yehoshua pasó también lo mismo. Fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. Yehoshua fue crucificado y resucitó triunfante. Con este hecho que pasa en 37:24, que leemos en esta porción, dice que a Joseph lo lanzaron en esa cisterna vacía. Y ya lo hemos estudiado en otro ciclo, cuando en una cisterna estaba vacía, esto representaba mayor peligro que se tuviera con agua. ¿Por qué? Porque lo más probable es que ahí habían alimañas, alacranes, y que la persona que entraba ahí, de ahí no salía viva. Y fíjense cómo Joseph sale, y sale como vivo. Sale vivo. Ahora, cuando estuvo allí en esa cisterna, ¿quién lo cuidó? ¿Quién lo protegió? Adonai. Adonai lo guardó. Así de la misma manera como Yehoshua fue crucificado y resucitó triunfante. ¿Quién le resucitó? El Padre le resucitó. Fue vendido por plata. Judá fue el de la idea. Así también como fue vendido por plata Yehoshua por Judas, el Iscariote. Mateo 26, 14, 16. Tuvo dos nombres. Joseph, que significa el que quita y añade, y Sanás Panea, que significa revelador de secretos. Dos nombres que muestran perfectamente o describen perfectamente la misión de Yehoshua. Estos nombres que le ponen a Joseph van a mostrar perfectamente cuál es la misión del Mesías Yehoshua. Su túnica fue teñida en sangre de carnero como si fuera su propia sangre. Y Apocalipsis 19:13 dice que Yehoshua volverá con la túnica teñida en sangre. Dice, presentó su propia sangre al Padre en el santuario celestial y volverá con la túnica teñida en sangre. Esa es la visión que tiene Juan en Apocalipsis del Mesías. Una vez en Egipto, pasó a ser de príncipe a siervo. De príncipe a siervo. Joseph no era cualquiera. Joseph, al igual que Moshe, y conversábamos antes de empezar la parashá, y Matitiajo me comentaba el hecho de que, pasó de manos en manos, ¿no? Y en ese pasar de manos en manos, cada vez que alguien lo veía en Joseph algo especial, así como con Moshe, que dice el Midrash que tenía como una luz alrededor que resplandecía. Así era Joseph, no era cualquiera. De hecho, estamos hablando de un príncipe de Israel, ya de esta casa, que empezaba a gestarse. Y como lo vemos, tenía conocimientos que su padre le había enseñado.
y por supuesto por la revelación del Eterno. Entonces era un príncipe y por supuesto con todo esto de la venta llega a ser un siervo, un esclavo. Así también, de la misma manera, Yehoshua se despojó de su naturaleza celestial, que vemos en Filipenses 2, 6, 7, para convertirse en un siervo. Ahora, esto es interesante, esta última comparación, porque ellos han tenido todo esto impregnado como príncipes, así también nosotros. Dice la Escritura que somos príncipes, pero también llamados a ser siervos. A no por ser príncipe rehuir a esa condición de siervo que también es importante dentro de la Escritura y que hoy más que nunca necesitamos también fortalecer. Fue tentado, pero no pecó. Y sufrió una de las tentaciones más fuertes para cualquier hombre. El hecho de tener que lidiar con lo que lidió Joseph, con el caso de la mujer de Potifar. Así Yehoshua. Cuando vemos Yehoshua, Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿qué nos dice? Que fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó. Ahora, el no pecar, ¿qué implica? ¿Qué implica, amados? El hecho de renunciar a todas las pasiones. El hecho de renunciar al Yetzer Hará en nuestra vida. A quitar todo eso malo en nuestro carácter. Eso lo hizo Yehoshua. Ahora nosotros como discípulos también debemos aspirar lo mismo. A esa vida de renunciamiento, a todas esas cosas que nos separan del Eterno y que no nos permiten culminar la obra. Imaginémonos que Yehoshua no hubiese renunciado a nada de eso. Y hubiese vivido vidas parecidas a las nuestras. De que muchas veces, lamentablemente, fallamos y caemos. Porque quizás no tenemos claro el valor de lo que es la obra del Señor. ¿Dónde hubiésemos quedado? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Estuviéramos perdidos. Pero gracias al Eterno que envió al Mesías y que lo capacitó para vencer cada tentación. Ahora, esto no está allí gratis o como un cuento. Está allí para que nosotros también asumamos la responsabilidad como discípulos del Mesías de hacer lo mismo. Y esto es enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestro carácter, a nuestras pasiones, a lo que deseamos. E ir en contra de eso para poder mantenernos y no pecar y no fallar en función de la obra del Eterno. Entonces cada vez que nosotros renunciamos a nuestras pasiones y decidimos no pecar, estamos contribuyendo con la obra del Eterno para que se pueda consumar esa obra. Así como pasó con el Mesías. Fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Vemos entonces esta similitud también con el Mesías, según Isaías 53, 7 y Mateo 26, 59, 60. Con el Mesías pasó lo mismo. Dice Isaías que fue como cordero al matadero y enmudeció. Hay que tener un carácter bien controlado para que usted le peguen y usted no responda. Yehoshua controló tanto su carácter, su Yetzer Hará, que no dejó, ni aun cuando le estaban pegando, maltratando, clavando y crucificando, que ese Yetzer Hará surgiera. Más bien, ¿qué hizo? Aprovechó para desarrollar la bondad. Desarrollar la bondad. Porque estando en el madero, ¿qué dijo? ¿Qué dijo estando en el madero? Padre, acaba con todos estos, porque me hicieron daño. ¿Eso fue lo que dijo? No. Desarrolló fue la bondad. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa expresión
surge desde lo más profundo de una persona que ha desarrollado bondad verdadera, Gesed, misericordia. Y eso lo vivió el Mesías. Ahora, todo esto está allí es para que también nosotros veamos todas estas cualidades, tanto de Joseph como de Yehoshua. Joseph apuntando a Yehoshua y Yehoshua concretándolas en su vida, para que también nosotros como creyentes las vivamos. Se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida a ellos, a Egipto. Yehoshua también se revelará a los suyos en su segunda venida. Esa venida la estamos esperando con ansia para que esa revelación, por supuesto, cause el efecto que causó en aquel momento en la vida de todos sus hermanos. El regocijo y el gozo por saber que las cosas que suceden y pasan son para bien y que el Señor está detrás de todas ellas. Y ellas nos llevarán a la consecución, a la obtención de las metas que tenemos, que es el reino, que es la herencia. Los hermanos no lo reconocieron por los vestidos egipcios que usaba. No le reconocen sus hermanos por la identidad griega que le construyó la tradición humana. Lamentablemente, en ese aspecto, vemos como al Mesías se le ha puesto una identidad que no es de él. Pero esto ha traído que sus hermanos, ¿qué hagan? Le rechacen. Y de hecho, todo aquel judío que sabe, por ejemplo, que nosotros hacemos todo esto que hacemos, pero cuando le decimos que creemos en Yehoshua, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Por el rechazo que se tiene. Siendo Yehoshua judío también, y teniendo muchos méritos, se le rechaza por el simple hecho de esa identidad que se le marcó, que se le dio, por supuesto que no es la suya. Sus hermanos lo entregaron en manos de gentiles. Yehoshua también, Lucas 18:32, se le dieron entonces a los gentiles, a los romanos, para que le colgaran. Se desempeñó como líder, proveedor, redentor y pacificador en su familia, igual que Yehoshua. Yehoshua ha venido para proveer a sus hermanos. ¿Proveer qué? Un camino para llegar ¿a dónde? Al Padre. Y bendito sea el Eterno, porque nosotros tenemos fe en Yehoshua, creemos en Yehoshua, para que también a nosotros Yehoshua nos lleve. Al final, todo el pueblo de Israel reconocerá a Yehoshua. Pero nosotros sintámonos gozosos y con todo ese placer de que lo hemos visto, a pesar de nuestros errores, pero que debemos cada día buscar más esa relación con el Mesías, como ese hermano mayor que nos está llevando al Padre, como ese líder nuestro. Ambos tenían 30 años cuando comenzaron su labor en beneficio de sus hermanos. Fíjense, muchas cosas entre la vida de Joseph y la de Yehoshua. Quiere decir que Joseph representa una figura importantísima dentro del plano profético en la Torá, que nos lleva a Yehoshua. Ambos entonces tienen una misión de salvación muy fuerte. Y estudiar sus vidas y ver sus vidas y cómo reaccionaron ante las situaciones, para nosotros es muy importante. Y una de las cosas que pudiéramos sacar mayor provecho en esta porción es esa. Ver cómo ellos reaccionaron ante la vida y ante los hechos y nosotros imitarlos. Hacer lo que ellos hicieron. Porque lo que ellos hicieron trajo gozo y alegría al Padre. Génesis 37:4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Bueno, ya vemos que el hecho de Jacob de mostrar todo ese empeño y todo ese amor por José trajo consecuencias. Consecuencias que pudiéramos ver como lamentables, pero que ya sabemos que estaban
en el cronograma del Eterno y en lo que el Señor había dispuesto para que se pudiera realizar su obra. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Vemos a Yehoshua que tampoco tuvo una vida fácil. Tuvo que aprender a través del rechazo y del padecimiento hasta de sus propios familiares, de su propia familia. Y esa obediencia que él tuvo fue un aprendizaje a lo largo y ancho de toda su vida. Ahora, ¿dónde está el secreto de todo esto? En el hecho de no detenerse, de vivir vida ejercitada constantemente. Y eso lo podemos ver en el Mesías. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como creyentes? También vivir vidas de ejercicio espiritual constante y mostrarle al Señor qué es lo que nos importa. Si lo que nos importa es la comida en este mundo, la Torah nos muestra que ahí está nuestro Elohim, la comida. Si lo que nos importa es la riqueza en este mundo, ahí está nuestro Elohim. Pero si lo que nos importa es el Eterno, son las cosas del Eterno a las cuales nosotros debemos buscar y vivirlas, a pesar de que pudiera tener situaciones difíciles donde aprendamos a vivir como Yehoshua aprendió a vivir. Lucas 12:48 dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Joseph había sido escogido como el líder, el sucesor. Por lo tanto, él debía recibir una responsabilidad mayor que los demás. Y también una asignación, una tarea con mayor dificultad. De la misma manera que Yehoshua. ¿A quién se le pidió que muriera por otros? A más nadie. A él. A él se le asignó. Y como se le asignó, mayor exigencia se le dio. Cabe destacar, en medio de todo esto que estudiamos en la vida de Joseph, como patriarca de Israel, cuando Joseph ya tiene su tiempo en la cárcel, se da los sueños del copero y el panadero. El Midrash dice que por el hecho de él pedir que se acordaran de él, dice que el Señor lo tuvo 2 años más en la cárcel. Fíjense, por eso. ¿Y cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo podemos interpretar? El hecho de que a él se le había dado mayor revelación y su nivel de acercamiento al Padre, ¿cómo era? Era mayor. Por lo tanto, su confianza en el Padre debía ser mayor. En ese momento, esa pifia de Joseph le costó 2 años más en la cárcel. Fíjense la exigencia. Vemos también la exigencia a Moshe. A Moshe, ¿qué se le entregó a Moshe? Nada más y nada menos que el liderazgo del pueblo. Y cuando falla en Meribá, ¿qué le cuesta? La entrada a la tierra prometida. Entonces la exigencia es grande. Así entonces Yehoshua fue exigido hasta el máximo. Pero gracias al Eterno, que Yehoshua no pifió, que se mantuvo hasta el final para traer grande bendición a todo Israel. Y hoy nosotros somos receptores de esa bendición. Ahora, por ello, nosotros también deberíamos hacer el esfuerzo. Y todo lo que el Señor nos ha dado, deberíamos nosotros esforzarnos por cumplirlo. Y por quedarle bien al Señor, más que a nosotros mismos y que a todo el que está alrededor. Entonces, aprendió, padeció. El hecho de aprender y padecer trae demanda y exigencia
del Eterno, así como también a nosotros en este tiempo. Tenemos los sueños de Joseph. Los sueños de Joseph vemos que se dan, Adonai habla con Abraham y con Isaac y con Jacob en revelación directa, pero no así con Joseph. Fíjense cómo ahora con Joseph cambia, con quien a través de sueños va a tratarlo y no de órdenes directas. Le va a mostrar a través de sueños. Y esto se torna interesante. En la historia de Joseph comprende 6 sueños que aparecen en 3 grupos que vemos en estas porciones. 2 del mismo Joseph, por supuesto, 2 sueños que en realidad terminan siendo uno en interpretación, ¿ok? Y 2 en la historia del copero y panadero de Faraón, y 2 del mismo Faraón. Serían entonces 6 sueños. Cada grupo de sueños acerca a Joseph a su propia grandeza. Fíjense que los últimos sueños van a terminar de, como diríamos, lograr que los 2 primeros se consigan. Los 2 últimos, que son en el caso que estamos viendo, los sueños de Faraón, del mismo Faraón, van a terminar de llevar a Joseph a su grandeza, esa grandeza que él ve en los 2 primeros sueños. Por supuesto, todo esto dentro de un ámbito cotidiano no es fácil de asumir. Hay que tener una conexión con el Padre. Sus hermanos realmente no la tenían, para poder entender que todo esto venía del Señor. Génesis 37:7. He aquí estábamos atando gavillas, manojos en medio del campo. He aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Entonces este es el primer sueño que vemos en función a esta situación. Ahora, cuando vemos esto del sueño de las gavillas, nos damos cuenta de algo aquí que está fuera de la cotidianidad de ellos. ¿Por qué? El sueño no está reflejando una escena cotidiana, puesto que los hermanos eran pastores y no agricultores. La Torá dice que ellos estaban, ¿qué? Pastoreando las ovejas de su padre. Y fíjense cómo se movieron hacia el norte. Ellos estaban en Hebrón, cerca de Beersheba, y tuvieron que ir hacia el norte a Siquén a llevar las ovejas, por supuesto buscando el mejor alimento. ¿Okay? Según algunos, esto hace alusión al futuro inmediato de Joseph en Egipto, en la que él salvará del hambre a los habitantes del país y de los territorios aledaños, acopiando grandes cantidades de granos, en este caso gavillas, que es lo que vemos entonces en este sueño. Entonces no refleja una escena cotidiana. Ellos eran pastores. Pero hay otra interpretación. Las gavillas hablan de una cosecha que tiene mucho que ver con la vida del Mesías. La cosecha es un producto de la nueva vida como consecuencia de la muerte de los granos. Y ya vemos en las mismas palabras del Mesías, dijo que para que el grano lleve vida o dé vida tiene que morir primero, en alusión a la obra redentora que el Mesías tenía que desarrollar y que tenía que, por supuesto, morir para que a través de esa muerte se diera la vida. Dice, mi gavilla se levantó, alude al levantamiento de Joseph y a la resurrección del Mesías de entre los muertos. Va a salir desde lo más profundo y va a ponerse por encima. Filipenses habla y dice
que por hacerse obediente, el Señor, ¿qué hizo con Yehoshua? Dice que le exaltó hasta lo sumo. Lo levantó. Lo levantó. Vuestras cabillas se ponían alrededor y se inclinaron. Muestra que después del levantamiento de Joseph y la resurrección del Mesías habrá un reinado. También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor de Mashiach para obedecerle con reverencia. Y esto es interesante porque por supuesto apunta hacia dónde, hacia los eventos que están por venir, por concretarse, con la venida del Mesías. Génesis 37:9. Y soñó aún otro sueño, y lo refirió a sus hermanos, y dijo: mirad, he soñado otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Así como las gavillas se postraron ante él, ahora también en este sueño vemos que hay algo similar. Pero ahora, ¿quién son los que se postran delante de él? Dice que es el sol, la luna y 11 estrellas. Por supuesto, está claro a qué se refiere en cuanto a la relación con los suyos. En el primer sueño, José había visto una escena terrena, mientras que en la escena, en el segundo sueño, ocurre en el cielo e involucra a los astros. Como es usual en los sueños, este sueño parece representar lo imposible, puesto que el sol, la luna y las estrellas nunca pueden aparecer juntos. No es que no están juntos, es que no los vemos juntos. ¿Ok? Porque cuando el sol sale, opaca a todos. Entonces se da esa situación. El sol hace referencia a Jacob, la luna hace referencia a la madre y las 11 estrellas se refieren a los hijos de Israel. De hecho, el mismo Jacob, cuando escucha el sueño, ¿cómo lo interpreta? De esa manera. ¿Ok? Este sueño que vemos acá no se ha cumplido en Joseph. En primer lugar, no vivía su madre Raquel, y Bilhá, que era la sierva de Raquel, se había ocupado de él y de su hermano Benjamín desde la muerte de Raquel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esa es la respuesta que da Jacob ante este sueño. Esto tiene dos sentidos. Por un lado, Raquel ya estaba muerta y no podría inclinarse ante Joseph, y por otro lado, era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual no pasó en Egipto. Entonces podemos ver claramente que este sueño involucra a Joseph, pero también involucra a ¿quién? Realmente es al Mesías, de quien Joseph es una sombra, como ya lo vimos ahorita. Entonces es al Mesías el cual su padre y su madre y todos sus hermanos tendrán que inclinarse. Ahora, no como personas como tal en ese momento, sino con lo que ha de venir, que serán las tribus de Israel. Todas las tribus de Israel se tendrán que postrar delante del Mesías. Y es lo que dice Filipenses, que toda rodilla se tendrá que doblar delante de él para gloria del Elohim, el Padre. Así que este sueño es una muestra de que Joseph es una figura profética del futuro Mesías. Y en realidad ese futuro Mesías en quien se va a cumplir todo esto. Este mensaje muestra que todos aquellos hijos de Israel se inclinarán ante el Mesías. Incluso los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La Torah muestra aquí que el Mesías es mayor que los padres. Y ya lo veíamos. Y el mismo Mesías decía que él era antes de Abraham. Y ese antes de Abraham también sugiere o propone dentro de la escritura y de lo que el Mesías dice que tenía mayor nivel, que era más grande. ¿Ok? Filipenses 2, 10 al 11 dice: para que el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua es el Mesías, es el Señor, para la gloria de Elohim, Padre. Ahora, fíjense que
en el sueño se ve todo esto de la inclinación. Pero, ¿para qué? ¿Para qué inclinarse ante el Mesías? Fíjense que el Mesías no busca su propia gloria. ¿Qué es lo que busca el Mesías? Con el hecho de que las personas se inclinen ante Él. Es para la gloria del Elohim Padre. Es para que el nombre del Eterno sea reverenciado. Ahora, a más allá del hecho de poder doblar la rodilla físicamente, ¿a qué se está refiriendo la Torá? ¿A qué se refiere la Escritura? Que es lo que nosotros debemos extraer. A vivir una vida llena de obediencia y humildad, renunciando, repetimos, a nuestras pasiones, a nuestras querencias y haciendo lo que el Mesías nos ha determinado. Cuando hacemos eso, vivimos postrados delante del Mesías. Y cuando vivimos vida de obediencia postrados delante del Mesías, ¿a quién honramos? Honramos al Padre. Entonces la obra del Señor se cumple. Y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, entonces toma ese gran valor. Entonces vivir una vida postrado delante de Él va a tener que ver con el cumplimiento de lo que Él nos ha dicho en la palabra que debemos hacer. Este sueño profético es también una evidencia acerca de la resurrección de los muertos, tema muy importante. Si Jacob y Bilha y mucho menos Raquel no se inclinaron ante José en Egipto, tiene que haber una resurrección de entre los muertos para que esta profecía tenga un cumplimiento. Entonces Raquel, la madre de José, se inclinará ante Mashiach ben Yosef, que es Yehoshua, hijo de Joseph. La resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas. Y esa alusión la hace Pablo en 1 Corintios 15, 41, 42, donde dice, hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Fíjense cómo asocia esto con la resurrección. Por supuesto viene hablando en los versículos anteriores y habla de la resurrección como lo que va a vencer a un elemento que pareciera invencible. Que es como termina el capítulo. ¿Cómo termina el capítulo? De este 1 Corintios 15. Dice, convertida en la muerte en victoria. Ahora, ¿quién venció a la muerte? ¿A través de qué? De la resurrección. La resurrección va a ser quien venza la muerte. Entonces, vemos aquí este aspecto que está ligado a este sueño que tuvo Joseph, donde la resurrección está presente. Morir para dar vida. Génesis 37, 12 y 18. Y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquén, lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos. Se confabularon para darle muerte. Fíjense. Así como José es víctima de sus hermanos por el solo hecho de soñar, inspirado por Adonai, porque quien le está proporcionando estos sueños es el Eterno. Y esta es la voluntad del Eterno. Por supuesto, así la humanidad intentará convertir a Israel en su víctima, por el hecho de traer al mundo el mensaje del Eterno, por el hecho de ser puente entre el cielo y la tierra. Tal vez José, con su propia vida, protagoniza el sentido real del sueño de Jacob, su padre, cuando vio la escalera que unía el cielo con la tierra. En la vida de José estamos descubriendo nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque el hecho de subir y bajar, ¿qué implica? Altos y bajos en la vida y en la vida de cualquiera.
Así se desarrolla nuestra vida, entre altos y bajos. Y podemos nosotros descubrir esa historia para ir, por supuesto, de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo. En Mateo 26:4 dice, y tramaron entre ellos prender a Yehoshua con engaño y matarle. Vemos entonces que también, así como a Joseph buscaron matarle, a Yehoshua lo hicieron. ¿Para qué? Para a través de esa muerte poder tener vida. Dice Lucas 20:9-17. Comenzó entonces a decir al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se asentó por una larga temporada. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que la dieran del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron manivacío. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos también a este habían golpeado y afrentándolo, lo despidieron manivacío. Y volvió a enviar a un tercero, y ellos también a este lo hirieron y lo echaron fuera. Dijo entonces el señor de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás a este respetarán. Pero al verlo, los labradores razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué les hará pues el señor de la viña? Irá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Al oírlo dijeron, nunca suceda. Pero él, mirándolo fijamente, dijo, ¿qué significa pues esto que está escrito? Está escrito en los Salmos. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza del ángulo. Hablando claramente a este rechazo que los hermanos tendrían de él, de Yehoshua, siendo él la piedra principal del ángulo. Entonces buscaron matar a Joseph, así como buscaron matar a Yehoshua, pero esta muerte, cabe destacar, va a ser ¿para qué? Para traer vida. Este rechazo no va a ser para mal, todo lo contrario, va a ser para bien. Dice el 13:17, y dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquén? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias de regreso. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y dijo, estoy buscando a mis hermanos. Te ruego que me digas dónde pastorean ellos. Respondiendo el hombre, dijo, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Vemos aquí tres cosas interesantes, amados. La Torá dice, te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Estoy buscando a mis hermanos, y José fue tras sus hermanos y los halló. En función de esta expresión, te enviaré a ellos, y él dijo, heme aquí, José fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicaba el rechazo y el sufrimiento causado por ello. Lo mismo pasó con Yehoshua. De hecho, esta expresión, heme aquí, que es vista como la palabra Hineni, ¿verdad? Es la misma que aparece cuando Abraham, ¿verdad? Recibe el llamado del Eterno y le pide que entregue a Isaac. Él contesta con la palabra Hineni. Hineni traduce como heme aquí. Tanto Abraham como José, después de esta palabra, marcharon por caminos difíciles. Esta será la última palabra que Jacob escuchará de José por muchos y largos años. Muchos y largos años. Fíjense que va a venir después de esto
gran calamidad al patriarca por la pérdida de Joseph. Esta fue lo último que él escuchó. Heme aquí. Y fíjense que esto debió repercutir. La obediencia que Joseph tenía a su padre, para ello había sido preparado. La Torá relata minuciosamente todos estos acontecimientos de la vida de Joseph para demostrarnos cuántas dificultades tuvo que pasar para cumplir con el pedido de su padre, puesto que pudo haberse devuelto al no encontrarlos. Y esto habla de un punto muy importante para nosotros hoy, de la perseverancia, de la diligencia. Cualquier otro que hubiese hecho, al no encontrarlos a donde lo enviaron, se regresa a su casa. De hecho, ni quería encontrarlos, podría decir uno, porque sé que al encontrarme con ellos, ¿qué iba a generar? Fricción, iba a generar dificultad. Ahora, cumplir los mandatos de Adonai pudiera en este mundo generar para nosotros ¿qué? Fricción, dificultad. Pero por el hecho de que un mandato genere fricción y dificultad a la hora de cumplirlo, nosotros vamos a rendirnos. No, mayor valor va a cumplir el hecho de cumplir ese mandato cuando nosotros nos esforzamos a pesar de las dificultades que se presenten. Y lo cumplimos. Lo cumplimos. Para un padre, por ejemplo, que envía a su hijo, ¿verdad?, a comprar algo, y de repente lo envió a comprar un pan, y le dice, anda a la panadería JB. No le estamos haciendo propaganda a JB, ¿no? Ahí está el hermano José. Saludos, hermano José, bendiciones. Qué bueno que está aquí. Se logró escapar. Anda a JB y compra 20 panes. Pero resulta que cuando llegó a JB no había pan. Ahora, sabiendo que el pan es para comer y va a ser la cena, va a ser el desayuno, lo que sea, y el muchacho quiere cumplir con el pedido de su padre, ¿qué hace? Busca opciones. ¿Cuáles son las opciones? O sube un poquito para allá, para VH7, y llega hasta la Norma y pregunta en la Norma a ver si hay pan, o baja un poquito y va a la panadería de Yedael. El hermano Yedael tiene una panadería. No es de él, sino es que es donde él compra. ¿Okay? Aclaramos el punto. La panadería que está ahí cerca de donde venden hamburguesas, un poquito más allá, va ahí. Y más abajito queda otra. Y así. Ahora, si yo quiero cumplir el mandato de mi padre, ¿qué hago? Me esfuerzo. Me mandaron a JB, pero en JB no hay. Yo voy un poco más allá. Aunque el ir más allá, ¿qué va a implicar? Mayor esfuerzo. Ahora, cuando llego con los panes, ¿qué va a pasar? No solo es que voy a complacer el pedido de mi padre, sino que también voy a traer ¿qué? El alimento para la casa. Entonces implica un sinnúmero de cosas. El hecho cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros damos nuestro mayor y mejor esfuerzo para cumplir. Y en eso tenemos que proponernos. Si el Señor nos ha dado un mandato, nosotros a la primera no podemos rendirnos. Si no encontramos en un lado, tenemos que ir a otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo consigamos. Hasta que lo logremos. Y vemos en José esa cualidad de ser obediente. Yo me imagino al Mesías que cuando se le presentó el momento de morir y la dificultad, porque sabemos que fue un momento difícil, ¿qué pudo haber hecho el Mesías? Mejor no lo hago. Además, esto es mucho. Morir, no cualquiera lo hace. Pero la escritura que narra, que venció esas cosas en sí mismo y lo logró. Ahora, ¿cuánto nosotros estamos luchando para vencer y lograr obtener lo que nuestro Padre nos ha mandado y nos ha ordenado? Mashiach vino para buscar
buscar y salvar a lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por ello trabajó y por ello sigue trabajando hoy. Una de las palabras que Yehoshua dijo, y fue en relación a que lo estaban acusando de quebrantar el Shabbat, y son muy profundas estas palabras, fue: mi padre y yo hasta ahora trabajamos. ¿Y trabajamos en qué? En función de encontrar a todo aquel que se ha perdido. Eso es misericordia, eso es amor, eso es hesed, eso es bondad. ¿Por qué? Porque a pesar de tener esa naturaleza celestial, dice Filipenses, renunció a ella para hacer este trabajo, para buscar lo que se había perdido. Después de haber estado en Siquén, que representa la muerte y resurrección, el Mesías se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda. Entonces miren esto, si nosotros nos detenemos de buenas a primeras, ¿qué va a traer como consecuencia? Que mucha gente que tiene que salvarse se va a perder. El Mesías no se detuvo y el resultado fue que nosotros hemos alcanzado la salvación. Dice, y los encontró. Todos los hijos de Israel serán encontrados por Mashiach en los últimos días. A todos se revelará, porque los va a encontrar. Lucas 15:4 dice, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja las otras 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Lo hace. Cuanto más entonces el hecho de buscar a todas las ovejas perdidas de Israel, que son valiosas para el Eterno. Capítulo 37, versículo 13 al 17. Y dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquén? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias de regreso. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y un hombre lo halló deambulando por el campo. Y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y dijo, estoy buscando a mis hermanos. Te ruego que me digas dónde pastorean ellos. Respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y fue José tras sus hermanos y los halló en Dotán. Hay dos cosas aquí interesantes. Dos palabras. La primera es Siquén. Siquén significa hombro. Y esa expresión hombro alude al madero, puesto sobre los hombros de Yehoshua estaba ese madero. En la búsqueda de las ovejas dispersas de Israel, por la que tuvo que morir en ese madero. Ya lo veíamos que esta expresión Siquén tiene que ver con eso, hombro. Esto nos lleva al Salmo 81, versículo 3 al 6. Y fíjense con qué se asocia el Salmo 81. ¿Cómo empieza? Dice, sopla del shofar. Lo asocian con el shofar. Ya nosotros sabemos el significado que tiene el shofar para nosotros en el pueblo de Israel. Dice en el novilunio, en la luna llena, en el día de nuestra solemnidad. Fíjense, son palabras clave, shofar, nuestra solemnidad. Esta expresión, nuestra solemnidad, ¿a qué alude? Alude a Yom Teruah, al día de nuestra solemnidad. Dice, porque estatuto es para Israel, ordenanza del Elohim de Jacob, lo estableció como testimonio en José. Fíjense, ¿cómo fue establecido el shofar en Israel? Como testimonio en José, en la vida de José. Entonces el shofar tiene gran relación con la vida de José, que ya estamos viendo que es la vida de ¿quién? Como sombra profética de Yehoshua. Dice, cuando salió de la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué cuando salió de la tierra de Egipto? Porque la salida de la tierra de Egipto se ve como la primera redención. Esa primera redención. Y dice, vos que no había conocido, oí que decía, he quitado su hombro de debajo de la carga.
Y ya lo explicábamos anteriormente. Si uno va a ayudar a alguien, ¿verdad? Porque esa persona viene cansado, lo lógico es que agarre y quite la carga del hombro. Pero ¿qué se da aquí? ¿Qué dice la Escritura? No fue que quitaron la carga, fue que quitaron el hombro. Quitaron a la persona. Y el hecho de quitarla quiere decir que la carga permaneció allí. Eso es evidente, es una alusión ¿a qué? Al sacrificio del Mesías. El Mesías no fue que la carga desapareció, la carga siguió. Él tuvo que llevarla. ¿Y dónde la llevó? En sus hombros. Por eso el madero, él lo lleva en el hombro. El hecho de llevarlo en el hombro significa que era que estaba llevando toda nuestra culpa. Entonces dice, he quitado su hombro de debajo de la carga. Y se relaciona es con José. Y dice, sus manos se libraron del peso de los cestos. Un peso que ya no podían llevar. Así como nosotros no podíamos llevar esa responsabilidad de pecado en nuestra vida porque no podíamos cumplir. Pero que Yeshua vino a cumplirlo. Y entonces dice que quitó su hombro de debajo de la carga y puso el de él. Puso el del Mesías. Para entonces relacionarlos con ¿qué? Con su venida. Esa venida que va a traer bendición, va a traer sanidad, va a traer salvación a nuestra vida. Entonces, cuando se habla de que José busca a sus hermanos para encontrarlo, no solo es simplemente hecho de encontrarse, es también darles esa salvación que Adonai quiere para su pueblo. Y dice, ve ahora a ver si las cosas están yendo bien. Esa expresión están yendo bien tiene que ver con la expresión shalom. Veamos. La palabra hebrea que ha sido traducida como si las cosas están yendo bien es shalom. Si las cosas están en shalom. ¿Qué significa? Paz, significa bienestar, prosperidad y salud. Ve si tus hermanos están bien. Ahora, en función de ver si están bien, en el caso de Yeshua va a proporcionar todos los elementos para que sus hermanos estén ¿cómo? Estén bien. La palabra del Mesías dice Colosenses, mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Y qué va a traer? ¿Qué va a traer a nosotros? La paz. La paz del Eterno. El Mesías busca el shalom de Israel, su paz, su bienestar, su prosperidad y su salud. Ahora, ¿por qué? Porque el Mesías es ese mensajero de shalom para Israel, como está escrito en Efesios 2:17, dice, y vino y anunció paz a vosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cercanos. Ahora, pero el anuncio de la paz, ¿qué implica? ¿El solo hecho de proponerla? No. Nos enseña el camino de la paz. ¿Y cuál es el camino de la paz, amados? Empezamos esta porción diciendo que Jacob, ya teniendo 120 años, ¿qué quería? Tener paz. Tener paz. Ahora, ¿cuál es el camino de esa paz? La obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Y qué vino a hacer el Mesías? Enseñarle a Israel cómo guardar la Torá, a cómo acercarse al Eterno. Pero esa enseñanza o eso que el Mesías ha venido a hacer no ha terminado. Hoy lo sigue haciendo. Y lamentablemente hay muchos que están sordos ante el llamado, ante el mensaje de Shalom del Mesías. ¿Por qué? Porque a pesar de que leemos del Mesías, hacemos lo contrario a lo que el Mesías nos enseña. Ahora, por eso entonces no podemos tener paz. El Avodat Torah
comenzando la bodá Torah, dice que los que la tienen, hablando de la Torah, ¿qué tienen? Tienen en ella una vida de paz. Gran paz hay para aquellos que la anhelan, que la cumplen. Se dice en la bodá. Y eso es una declaración con la Torah arriba. Hay paz, gran paz para aquellos que la cumplen. Esa paz que dice el apóstol, que sobrepasa todo entendimiento. Porque no depende de una situación o de un momento donde vivamos. Depende de entender que el Eterno nos está llamando para poder ser uno con Él y cumplir ese rol para poder llegar a esta salvación tan grande. Entonces dice que vino y anunció paz a los que estaban lejos, porque a los que estaban lejos, ¿a qué los llamó? A la obediencia a la Torah. Y a los que estaban cerca, a la obediencia a la Torah. Quiere decir que para unos y para otros el mensaje es el mismo. Obedezcamos la Torah. Y es en la Torah que tenemos entonces esa gran bendición. Zacarías 6, 12, 13, profetizando sobre el Mesías, y dice, hablará de él, diciendo, así ha hablado Adonai, Sebaot, diciendo, y aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de su raíz y edificará la casa de Adonai. Sí, edificará la casa de Adonai y tendrá la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre ambos. La obra culminante del Mesías será sentarse en el trono de Israel cuando venga por segunda vez y ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Dos cosas que no se dieron en los tiempos de los reyes y en los tiempos del sumo sacerdocio, porque cada quien tenía un consejo, tenía cada quien una función, tanto el sacerdote como el rey. Pero en Yehoshua, esos dos, dice la escritura aquí en Zacarías, que habrá paz entre ambos, consejo de paz entre ambos. ¿Por qué? Porque uno solo será el que los sustente, y entre ellos habrá total unificación, y esa paz reinará en Israel. Con esto terminamos, amados, esta porción de Vayeshet, en su primera parte. Semana que viene estaremos estudiando desde el capítulo 38, versículo 1, hasta el capítulo 39, versículo 6. Escrito apostólico, 1 Corintios 1, 21 al 31, y la Haftará, Amós 3, 1 al 8.